Hoy se me va a tocar como aquel que celebra misa, pasa la limosna y toca las campanas, pero con gusto lo hago y me siento muy contento siempre. Bien, entonces vamos a comenzar con la invocación. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que nos has iluminado con tus luces, concédenos que vivamos siempre con el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces en este sábado me toca a mí iniciar las reflexiones escritas por el padre Sebastián Gaya, puestas un poquito más a la luz del carisma fundacional. Como ya lo dijo José, hoy nos toca iniciar con la reflexión sobre el ideal. Bueno, yo les pediría que hiciéramos una vista retrospectiva al día de nuestro cursillo, a ese fin de semana, donde nuestra conversión dio inicio. Pero antes me gustaría poner en contexto histórico este rollo. Recordemos cuando Eduardo fue invitado al primer cursillo de adelantados de peregrinos, se celebraban con la finalidad de lograr interesar a los jóvenes en el ideal de peregrinar a Santiago de Compostela. En ellos figuraba un tema titulado Ideal para los jóvenes de Acción Católica. José Ferragut finalmente lo convenció a Eduardo para que participara en el segundo cursillo de adelantados de peregrinos, que se celebró en el santuario de Yuc en 1943. Eduardo vio ahí a aquellos jóvenes con un estilo y un talante desenvuelto y alegre que le convenció. Sin embargo, Eduardo pensaba que no era solamente para ir a Santiago, para lo que había que preparar a los asistentes, sino para la vida. En todo momento tuvo presente que el cursillo nuevo tenía que comenzar con el rollo de ideal, como primer rollo del cursillo. Francisco Forteza nos dice en su libro Historia y Memoria de Cursillos, Bonín inicialmente se posicionó en contra del cambio de contenido del tema sobre el ideal, aunque acogía favorablemente su cambio de título. Estimaba una falta de honradez no decirles claramente a los cursillistas qué se pretendía de ellos, máxime después del retiro inicial declaradamente confesional. Fue decisiva a este respecto una intervención de Juan Mir en la Escuela de Dirigentes que no he podido circunscribir con exactitud en el tiempo, pero que estimo debió tener lugar a mediados de 1950, un año después de la polémica sobre la reunión de grupo. En esa ocasión, Mir desarrolló el tema ideal en clave laica, como entendía podía hacerse en el cursillo, con tal acierto y transparencia que la polémica cesó, acordando todos, Bonín incluido, la pertinencia del cambio. Y aquí termino con la cita de Cisco. Esencialmente tenía que provocar abrir de par en par el corazón del cursillista ante el encuentro con su intimidad y ponerse cara a cara con su yo. Hoy yo les pediría que escuchemos este rollo con oído de dirigentes y vértebras en la vida. Les quiero contar que después de que viví mi cursillo he visto a muchas personas que van por el mundo vegetando sin rumbo, sin una misión, y da pena que no puedan comprender lo importantes que son como personas para Dios. Personas que llevan la dirección del viento y como decimos, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. No tienen ninguna voluntad ni personalidad, nada les mueve, nada les inquieta.
sus vidas no tienen horizonte. Sin ideal no hay vida humana. En el rollo de ideal de nuestro cursillo nos hablaban de la superioridad de la inteligencia humana sobre el instinto de los animales. La inteligencia del hombre supera el instinto y la fuerza bruta de los animales. Esta es la gran diferencia. Algunas personas nos dicen, tengo las manos vacías. Para mí son personas que viven sin fe, sin esperanza, ni amor. No todas las personas coinciden en el mismo ideal, en un mismo ideal. Hay ideales para todos los gustos, porque Dios nos otorgó el privilegio que es la libertad. Y por esta razón cada uno se va haciendo sus propios ideales. Cada uno erróneamente se va creando un Dios a su medida, pero nosotros sabemos que debemos hacernos a la medida de Dios. Sea el ideal que sea, cada persona con ganas de vivir con personalidad tiene un ideal, todos sin excepción. El ideal es un propósito que una persona se da en su vida. En ese ideal va encontrando la felicidad. Como decía Eduardo, el norte de su vida. Eso por quien vale la pena sacrificarse, desvelarse, vivir y hasta morir. Les cuento que una anécdota. Recuerdo que una vez no teníamos, yo era el responsable del cursillo de Montreal y no teníamos local para reuniones. Debíamos conseguir uno. El cura de una parroquia me dio una cita para encontrarme con él al día siguiente. No pude dormir toda la noche pensando en las palabras que debía decirle para justificar nuestra necesidad. Al día siguiente en la reunión le conté que no había podido dormir y él me dijo, así muy fríamente, cuando es hora de dormir, hay que dormir. Pienso que para él era tan simple como eso, pero para mí era importantísimo el encontrar un local. Me encontré con el Señor en un cursillo y siempre he pensado que más personas lo pueden hacer. Por eso es mi empeño en buscar todos los medios para este efecto. Si tienes un ideal, ámalo, síguelo, persíguelo con frenesí. Todo vale el logro del ideal. Todo ideal supone dos elementos, el estático y el dinámico. Recordemos que el estático es el conjunto de ideas, aspiraciones y preferencias que centran nuestra vida. Pero también está el dinámico, que todas estas ideas deciden nuestra voluntad y la impulsan al esfuerzo para convertirlas en realidades. Como dirigentes no nos podemos quedar en el elemento estático sin pasar a la acción. Si tenemos el ideal y nos apoyamos siempre en la acción del Espíritu Santo, Él proveerá y seremos creativos. Todos con este ideal común podemos y debemos hacer algo dependiendo de cada uno con sus cadaunadas. Otra cosa importante es que el ideal es plenario, debe llenar el corazón del hombre y la mujer. Muchas veces los ideales, cuando no son plenarios, después que se alcanzan, la pregunta que sigue es, ¿y ahora qué? Volver a luchar por otro ideal y después lo mismo y lo mismo. Pero como dirigentes es importante, por ejemplo, pensar en la clausura de un cursillo y preguntarnos, ¿y después del cursillo qué? Sabemos todos que viene el rodaje y que como dirigentes atentos siempre debemos conocer, situar, iluminar y acompañar a los nuevos amigos. Otra característica de un ideal es que sea asequible, porque nos ilusiona, nos da alas para volar alto y nos empeñamos en su consecución. Les cuento otra anécdota. En un cursillo de cristiandad me enamoré del Señor por su misericordia. Ustedes ya conocen un poco mi historia
y desde entonces he tratado de expandir el reino de Dios por este medio. Recuerdo que en 1990 yo tenía unos 2 años de haber vivido mi cursillo y miembros del secretariado de Montreal decidieron organizar un viaje para ir a buscar cursillistas hispanos en las parroquias. Decidieron organizar un viaje a Toronto para ir a buscar cursistas hispanos en las parroquias donde se celebraba misa en español y con ellos iniciar el movimiento. De este viaje nació el MCC de Toronto. Años después, continuamos con esta misma estrategia o con este mismo método y fuimos a otras ciudades. En total, colaboramos con el inicio de unos 5 movimientos de cursillos en las provincias de Ontario y Quebec. Por ser una persona con personalidad apasionada, he hipotecado siempre mi vida por este ideal. Claro está que sin olvidar los otros aspectos de mi vida, como esposo, padre, abuelo. Pero también les confieso que a veces me he cargado más a Cristo y cursillos. Pero cuando reacciono, vuelvo al equilibrio que me da mi trípode compartido en mi reunión de grupo. La felicidad de una vida está en alcanzar la meta de su ideal. Efectivamente, este ideal me ha dado mucha felicidad y muchos amigos. Siempre sigo estando pronto a darlo todo por él. No puedo olvidar nunca que siempre he tenido el apoyo de Sonia. Entre los dos, hacemos una pareja que estamos empeñados por la consecución de este ideal, comprendiendo nuestros límites y nuestras capacidades. Alguien podría compararnos con Marta y María, las hermanas del Evangelio, las amigas de Jesús. Ahora no me pregunten si soy Marta o si soy María, pero ustedes imagínense qué parte es la que me toca a mí y qué parte es la que le toca a Sonia. Empeñar algo de gozo para el logro de un gozo total es algo propio de pensadores, de estadistas, de mercaderes, de santos. Es un buen negocio, amigos. En la vida no todo viene gratis. Siempre está el hecho de perder algo para ganar algo. Debemos sacrificarnos para que el ideal triunfe. El hecho de sacrificarse cuando se ama el ideal viene siendo lo de menos. No hay que olvidar que un ideal debe dignificarnos, ilusionarnos, engrandecernos, llenarnos y que merece que nos entreguemos. El ideal no puede ser un mito, porque en definitiva es una mentira. Los mitos tienen un valor relativo que nunca llena el corazón del hombre. Por eso vemos en los ambientes a muchísimas personas amargadas que pasan su vida luchando por alcanzar ese tipo de ideales. En mi vida como trabajador recuerdo que algunos compañeros siempre estaban amargados, sin esperanza, sin deseo de avanzar. Hacían su trabajo porque era una manera de ganar el sustento de ellos y de su familia, pero en el fondo no había más que eso. Por otro lado, encontré algunos que no satisfechos buscaban siempre la manera de salir adelante en algo que les llenaba y los haría sentirse feliz y realizados. La riqueza no puede ser un ideal. Aunque lo parezca, solo se pueden comprar superficialidades y nimiedades. Gran lección la de aquel periodista en diálogo con Santa Madre Teresa de Calcuta, que lavaba las úlceras de un leproso. Le dice: eso no lo haría yo por 1.000.000. Y ella levanta los ojos y lo ve y le dice: ni yo tampoco, estimado señor. ¿Por 1.000.000? No. Con todo el dinero del mundo no puedes añadir una hora a tu vida, ni adquirir una pizca más de talento, ni aumentar 1 centímetro de estatura, ni comprar la paz de tu conciencia. ¿Cuántas veces hemos oído: si tuviera dinero? Cuando hay vacío en la vida, el que no tiene quiere y el que tiene quiere más.
Entonces recordemos que rico no es el que tiene más, sino el que menos necesita. Por eso vemos en nuestros países personas que viven felices con lo que tienen y no tienen mucho. Recuerdo que cuando estaba en Guatemala, tuve la oportunidad de entrar a pequeñas casitas donde el lugar para cocinar eran 3 piedras grandes donde colocaban sus ollas de barro. Comparativamente aquí donde vivimos, he encontrado en apartamentos donde las personas no tienen nada y se sienten infelices porque se comparan con las otras personas a su alrededor. Su ideal no es salir de esa situación, sino compararse con los otros. Como dijo el filósofo Séneca, nunca serás feliz si te atormenta que el otro lo sea antes que tú. Dentro del movimiento he visto a personas que el norte de su vida, Cristo, lo cambiaron por buscar celebridad, notoriedad y popularidad. Nunca se dieron cuenta que tenían talentos y los podían utilizar para servir a Cristo a través de los amigos. En vez de servir a Cristo, se sirvieron de Él para buscar ser reconocidos en la sociedad como dirigentes, como altos personajes. ¿Para qué nos sirve vivir y para qué nos sirve pasar por la vida haciendo ruido y dejando una estela de humo como los aviones a propulsión a chorro, sin darnos cuenta de que este ruido y esta estela de humo se desaparecerán rápidamente? Recordemos que el tener, el poder y el placer son los 3 volcanes que siempre han destruido al hombre y la mujer en todo tiempo de la historia de la humanidad. Una vez, recuerdo que haciendo una dirección espiritual, se me decía que en una comunidad hay personas que buscan el reconocimiento y colocarse en los primeros lugares. Cuando servimos y lo hacemos por amor, estos resultados son los que menos nos interesan. Son las mismas personas de la comunidad que le van dando a cada uno su lugar, el lugar que cada uno se merece. Cuando no se tiene el ideal, no se sabe ni por qué se vive, ni por qué se sufre, ni por qué se muere. El ideal da contenido a la vida. El ideal da ilusión en el trabajo. El ideal da temple en el dolor. El ideal infunde impulsos para superarlo todo. Parece que las fuerzas se centuplican y las montañas se aplastan. Recuerdo cuando estuvimos contagiados del COVID, mi unión con Cristo me hizo fuerte en la enfermedad. Pensé siempre que pasaría pronto, a pesar de que me preocupaba. Lo ofrecí por las demás personas enfermas. Todo lo puede quien tiene un ideal. Y nuestro santo patrono San Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dirigentes, mirémonos en el espejo. Por algo debe decirse que la cara es el espejo del alma. Los ideales van cambiando dependiendo de la etapa de la vida que vamos viviendo. Recordemos cuando niños, el tener una muñeca, el tener un camión de bomberos, un juego de Lego, etcétera. Ya cuando pasamos a la etapa de la adolescencia, tener una computadora, estar en el equipo de fútbol, preocuparnos por nuestra imagen. Más tarde, el amor, formar una familia, tener hijos, una casa, etcétera. Después, como profesionales, nos interesaba el renombre, el mando, el negocio, un salario, etcétera. Después, con el pasar del tiempo, sonreímos a todas esas caricaturas de ideal que se han ido turnando a lo largo de la existencia en los escaparates de nuestra vida. Alguien ha dicho que es pura leyenda lo que se cuenta de aquel duque de Gambia en tiempos del emperador Carlos ante la belleza marchita de la emperatriz muerta, horrorizado ante el cadáver, apretando los dientes y los puños, pensó,
No quiero servir al Señor que se me pueda morir. Historia o leyenda, más o menos eso reflexionan quienes piensan en la fugosidad de las cosas del mundo. Solo es perfecto el servicio que se presta a quien está por encima de todo. Solo es grande el amor que no puede decir adiós. Los otros amores, esos amores a los que entregamos nuestra vida, deben llevarnos al amor. Deben ser avenidas que cada día nos hagan desembocar en el amor que no muere. Algunos de nosotros somos llamados a la creación de un hogar que pueda resistir el paso de los años y la aparición de las arrugas, sin que por ello se fragmente lo más importante, el amor. Es urgente la solución. Ir en busca de un ideal de valor absoluto que llene toda la vida, sin posible temor a que se nos marchite el ideal, sin posible sospecha de que no nos sacie el alma. Porque solo hay un ser de valor absoluto, es Dios. Solo Dios puede ser el verdadero, el perfecto, el único ideal de un hombre cabal y completo. Por algo diría Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Cuál es tu ideal? Hemos escuchado muchas veces la siguiente analogía. El labrador lanza a veces al aire un puñado de tierra para saber hacia dónde sopla exactamente el viento. Lanza tú un puñado de tu tiempo libre y observa hacia dónde se van tus pensamientos. Por ahí anda rondeando el ideal, tu ideal. Dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Algunas veces luchamos por ideales que son superfluos, insignificantes. Es una lástima que habiendo nacido para tanto, te quedes con eso, como nos relata la siguiente historia. ¿Se recuerdan de aquel hombre que encontró un huevo de águila y lo llevó a su casa para colocarlo en el nido de una gallina de corral? Cuando nació el polluelo, aprendió a hacer todas las cosas que las gallinas hacían. Creció pensando y haciendo lo que hacía una gallina. Un día alcanzó a divisar un águila en el cielo y se maravilló. Pero la gallina que estuvo al lado le dijo, no te ilusiones, pues las águilas son águilas y nosotros unas simples gallinas. Y así pasó el tiempo y el águila murió sin saber de sus grandes atributos. Si eres persona, si eres consecuente, desde ahora cuentas con él. Hacer de Dios razón de tu existencia y razón de la existencia de los demás. El Papa Pablo VI nos propone el ideal y dice, Cristo es la cumbre de las aspiraciones humanas, término de nuestras esperanzas y oraciones, el foco de los deseos de la historia y de la civilización, es decir, el Mesías, el centro de la humanidad, el que da sentido a los acontecimientos humanos, el que da valor a las acciones humanas, el que forma el gozo y la plenitud de los deseos de todos los corazones, el verdadero hombre, el tipo de perfección, de belleza, de santidad, el único digno de toda confianza y amor. Cristo hombre, Cristo Jesús. Eduardo nos dice que nadie a nuestro alrededor viva sin saber que Dios en Cristo lo ama. Monseñor Hervás decía en Compostela con motivo de la segunda entrega nacional, la iglesia en los momentos actuales, a pesar de lo que dicen tantas gentes, no tiene necesidad principalmente de reformadores, sino de santos. La iglesia no tiene necesidad de críticos, sino de testigos. Y Eduardo nos dice que las realidades de los cristianos se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la persona. No es la verdad la que persuade a los hombres, sino los hombres que dan testimonio de esa verdad
con su propia vida. Mi ideal quisiera que fuera cada día estar más consciente de mi ser bautizado, un eterno peregrinar de santidad. Y quiero que mi ideal sea esto que nos dice la guía del peregrino en las primeras páginas. Peregrinar es caminar por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo con la ayuda de María, llevando consigo a los hermanos. Dios no puede proponer un ideal imposible. Creemos que es posible soñar en ser santos dentro de la tristeza del siglo XXI. Vivir como Cristo viviría mi circunstancia, como decimos en cada situación de nuestra vida. ¿Qué haría Cristo en este momento? Ahora viene la pregunta, ¿es posible la santidad para nosotros los seglares? Y Pablo VI nos dice, la santidad se propone a todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Se propone como posible la santidad. Decimos con alegría y estupor la santidad para todos. ¿Habéis sido bautizados? Sí. Por lo tanto, sois cristianos. Será difícil si contamos solamente con nuestras fuerzas. Es difícil si nos dejamos atemorizar por los obstáculos que ciertamente encontramos dentro y fuera de nosotros. Es difícil si acogemos con pocas ganas nuestra vocación de cristianos. El que quiere ser cristiano a medias siente doblemente el peso de los compromisos cristianos. Recordemos, en nuestro cursillo se nos dijo, llevemos a Cristo a las personas, a la calle, al taller, al hogar, al café, al fútbol. Llevemos a todas las personas de todos los ambientes, de todas las esferas, de todas las profesiones, de todas las clases sociales, a todas las almas. Hagamos que todo respire en Cristo. Como vértebras, vertebraremos cristiandad todo el tiempo. Hoy en día hay un cristianismo sin garras, sin nervio, sino fundamental cristiano, y hemos de volver a contagiarlos con el virus cristiano. La persona en gracia pinta el mundo de colores. Nuestro ideal, según las palabras de Monseñor Hervás, que Monseñor Hervás dirigió en Roma a los cursillistas con motivo de la doctrina mundial, decía, ser cristianos según el Espíritu es cristianos que viven el compromiso de su bautismo con la exigencia básica de una santidad personal, alma de toda conversión. Cristianos que creen en la acción poderosa del Espíritu Santo en los hombres y mujeres para la renovación del mundo. Cristianos que saben que la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo, nutrida con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles y sobre todo por la participación en la Santa Eucaristía. Cristianos que hacen de su vida un continuo ejercicio de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Esforcémonos en comunicar a muchos amigos que Dios en Cristo nos ama. Hacer amigos, hacerse amigos para hacerlos amigos de Cristo. Acercarles a vivir ese triple encuentro en un cursillo de cristiandad. Pienso como cursillista que no puede haber ideal más alto, más trascendente que tener a Cristo como nuestro palo mayor. Pero en nuestro tiempo será posible. Bueno, Pablo VI, cuando recibió a los cursillistas en la primera doctrina mundial, preguntaba, ¿será la figura de Cristo capaz todavía de despertar el entusiasmo de una juventud víctima a veces de la desilusión? ¿Tiene aún el evangelio entrada en el hombre fuerte, en el jefe de industria, el catedrático, el obrero, en la ciudad como en el campo? Y él mismo se responde y dice, felizmente, respuesta afirmativa, la encontramos en nosotros. Al veros, la encontramos en vosotros. Al veros el alma, se abre la esperanza. La religión con sus valores, si es presentada rectamente, conserva todavía su poder de atracción. Su interés en los hombres
en los jóvenes que, según vuestro lenguaje, pisan fuerte, tienen estilo e influencia en la vida. Si reflexionamos en su respuesta, vemos cómo podemos ser eficaces en la comunicación que Dios en Cristo nos ama. Siempre actuamos como seglares cristianos siempre deberíamos de actuar como seglares cristianos en el mundo. El mensaje será recibido, bien recibido. Es necesario hacer el estudio del ambiente donde nos movemos. Es necesario siempre conocer a la persona, al amigo, para saber cómo dirigirnos a él. Nunca olvidar que entramos por la de ellos para salir por la de Cristo. Si contagiamos nuestro ideal con convicción, decisión y constancia, Cristo será el ideal para todo hombre y mujer de hoy. Se trata de hombres y mujeres que pisemos fuerte en la vida, que tengamos un estilo seglar, que tengamos nuestro lugar en la sociedad con influencia en la vida, con auténtica personalidad. No somos ermitaños, vivimos en un mundo como vivió Cristo en su tiempo y lo hizo en su vida pública. Cristo vivió en la normalidad, encontrándose con pescadores, prostitutas, traficantes, soldados, con personas comunes y corrientes, etcétera. A nosotros nos interesa el mundo, nuestro mundo, a pesar de todas las inmundicias, porque a Dios y a Cristo le interesa la persona que habita en el mundo. Cristianamente, nuestra realidad es que como seglares vivimos en medio del mundo y somos llamados a ejercer nuestro apostolado en el mundo como fermento. Los papas siempre nos han demandado insertar el cristianismo en la vida. Nos han pedido inculturar el evangelio en nuestras realidades temporales. Por medio de la amistad debemos de contagiar este virus cristiano, hacer como la humedad, porque sin darnos cuenta, todo se humedece. De la misma manera comunicaremos nuestros valores cristianos sin que el amigo se dé cuenta. Nos lo dijo también San Juan Pablo II en la Ultreya Mundial en 1985. Pues vosotros que pertenecéis a los cursillos de cristiandad, debéis ser precisamente fermento en los diferentes ambientes. Se trata de una tarea maravillosa y formidable, de un ideal grandioso que existe empeño generoso en el orden a aprovechar las posibilidades de formación espiritual que propone vuestra disposición a los cursillos. Ser fermento en los ambientes significa que somos personas que hacemos lo posible por vivir en gracia y contagiarla. Se necesitan personas generosas que inviertan su tiempo para realizar esta tarea siempre aquí y ahora. Para terminar, la llamada que sentimos en nuestro cursillo fue para nosotros, para cada uno, en nuestra propia medida, que llevemos este ideal a todos los días de nuestra vida. Recordemos que el hombre y la mujer valiente y seguro de sí mismo, capaz de actuar y amar, es buen discípulo de Cristo. El ideal de Cristo es para hombres y mujeres que pisemos fuerte en la vida. Nuestro ideal, Cristo, está en el centro de nuestra vida. Es el norte de nuestra vida. No podemos vivir a tiempo parcial nuestro ideal. No podemos hacer de apóstoles. Debemos ser apóstoles. Vivir el ideal, aunque se nos vaya un poco la vida. Esta es una vida ideal. El ideal de cada uno y su dedicación a él dan la estatura exacta de nuestra personalidad humana y sobrenatural. De colores, amigos.